Bien, vamos a iniciar el seminario de hoy. Muy buenos días a todos y a todas que nos están acompañando hoy día en este nuevo seminario CLAPES-UC. Soy Hernández Orminiak, director de CLAPES-UC, Centro Latinoamericano de Políticas Públicas y Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Realmente estamos muy contentos de poder tener un nuevo seminario, esta vez en el tema reformas de pensiones y seguro de invalidez y sobrevivencia. Tenemos grandes invitados que nos van a comentar uno de los trabajos que hemos hecho en este tema, el cual lo presentará Leonardo Hernández. Después tenemos un invitado, Paula Benavides, Jorge Clot y Alejandra Cox, que las va a presentar en detalle nuestra moderadora Catalina Badinela. Ella es ingeniero comercial y magíster en la Universidad de Chile y es actualmente investigadora de nuestro centro CLAPES-UC. Catalina, te dejo para que introduzca a nuestros invitados y moderes el panel. Muy buenos días. Muchas gracias, Hernán. Gracias a las personas que nos están mirando y a cada miembro de nuestro panel. Comentarles que durante el seminario estaremos discutiendo y analizando el seguro de invalidez y sobrevivencia y los posibles efectos que este tenga en las pensiones. Además, decirles que el seminario tendrá dos secciones. La primera, Leonardo Hernández va a exponer un documento de trabajo en donde nos mostrará los antecedentes necesarios para que luego en la segunda parte nuestro panel de expertos pueda comentarlos. Leonardo Hernández es director alterno de CLAPES-UC y profesor de la Escuela de Administración UC. Muchas gracias, Leo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Catalina. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar. Voy a compartir con ustedes unas pocas láminas. Me avisan, por favor, si la ven correctamente. Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Tienes que poner modo presentación. Perfecto. Ahí está. Ahí sí. Bien. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer en los siguientes 20 minutos aproximadamente es que les voy a presentar un trabajo que hicimos con Catalina, un trabajo conjunto con Catalina sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia. Me voy a centrar en los aspectos más importantes del trabajo, voy a obviar algunos detalles que podrán discutirse después en la sesión de preguntas y respuestas o los tocarán nuestros comentaristas. Entonces voy a partir con los principales mensajes que me gustaría que quedaran sobre la mesa después de este seminario, que son 4. El primero es que el seguro de invalidez y sobrevivencia protege a los trabajadores que por accidente o enfermedad pierden su capacidad de generar ingresos y creemos que es un buen instrumento y que debe permanecer. Este seguro, que es de cargo del empleador, en los últimos años ha experimentado un alza en su siniestralidad, bastante notoria. Vamos a ver más adelante el monto del alza de la siniestralidad, pero por ende, como resultado de esto, ha aumentado su costo, o sea, la prima de este seguro ha ido subiendo. Y esto porque lo que ocurre es que en el diseño del seguro de invalidez y sobrevivencia se está produciendo un arbitraje entre mecanismos para pensionarse. ¿Qué es lo que pasa? Que de facto este seguro funciona como un mecanismo para pensionarse anticipadamente, y lo más importante, la gente se pensiona anticipadamente con una pensión mayor a las que podría optar por el mecanismo de una pensión de vejez normal. En particular, la tasa de reemplazo, que es, ¿no es cierto?, qué porcentaje del último sueldo representa la pensión. En el caso de una pensión provista por el seguro de invalidez y sobrevivencia alcanza el 70%, versus tasas de reemplazo normales de las pensiones de vejez normales que no llegan al 40%. Y esta situación, que creemos se va a exacerbar en el tiempo, si esto no se corrige, va a terminar aumentando los costos de contratación y por ende va a afectar adversamente la recuperación del empleo formal post pandemia, que es algo que debemos preocuparnos dada la situación del empleo que estamos viviendo. Déjenme pasar ahora a explicar de a dónde o cómo se fundamentan estos mensajes que me gustaría que quedaran después del seminario. Y para eso quiero explicar cómo funciona, cómo opera el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esta primera figura lo que muestra es muy simple, cómo funciona una pensión de vejez normal. Un individuo trabaja durante un cierto número de años, contribuye al fondo de pensiones, un porcentaje de su sueldo imponible, llega a la edad de retiro, pasa a la etapa inactiva, deja de ser económicamente activo, se pensiona,
y en esa etapa de descanso lo que recibe es una pensión de vejez que es una fracción de su sueldo imponible. Esa fracción es lo que llamamos la tasa de reemplazo. En la actualidad es muy baja, por razones que no vamos a discutir acá, pero el año 2018 para los hombres que se mencionaron, la tasa de reemplazo alcanzó un 37,3% y para las mujeres un 34,4%. Entonces, así funciona una pensión de vejez normal. ¿Qué pasa si un trabajador queda incapacitado y no puede generar ingresos porque tuvo un accidente o alguna enfermedad laboral? Y aquí aparecen dos mecanismos posibles. El primero es la ley 16.744, que se conoce como la ley de accidentes del trabajo, que es del año 68, que funciona como una licencia médica, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando el tipo tiene un accidente, que es la fecha T estrella que está aquí en la figura, se pensiona con una pensión de invalidez. Esa pensión de invalidez le garantiza una pensión del 70% de sus últimos sueldos. Con esa pensión, la persona sigue contribuyendo a su fondo de pensiones y sigue pagando salud hasta la edad de retiro. Y cuando se retira, entonces, igual que cualquier pensión de vejez, pasa a recibir un porcentaje de su último sueldo. Y entonces, una vez que se retira, funciona exactamente igual que la pensión de vejez normal. Lo único que hace la pensión de invalidez es que reemplaza el sueldo por los años que la persona no pudo generar ingresos porque quedó incapacitada. El segundo mecanismo, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que se introdujo con la reforma de pensiones del decreto ley 3500, en la práctica funciona como un retiro anticipado. ¿Qué ocurre cuando la persona tiene el accidente? En ese momento se retira y empieza a recibir una pensión de invalidez, pero que en la práctica es una pensión de vejez, que le garantiza el 70% del sueldo de los últimos años de por vida. Y en el fondo funciona como una renta vitalicia, pero que adelantó el retiro a la fecha T estrella, en vez de la edad de retiro, la adelantó al momento que tuvo el accidente o la enfermedad que lo incapacitó para generar ingresos. ¿Qué implica esto? Esto ha implicado que por el lado de la demanda, observamos que a partir del año 2015 ha aumentado de manera significativa el número de personas que solicitan acogerse a una pensión de invalidez y sobrevivencia. La línea punteada muestra la variación anual de las personas que han solicitado acogerse a este seguro. Esta tasa era del orden de 0% en 2014-2015 y después empezó a crecer, llegando a 27% el año 2019. Entonces había un aumento importante por acogerse a este seguro. Creemos, y ahí no lo voy a detallar ahora, pero nos basamos en un trabajo de un colega, de David Bravo, que esto se debe precisamente a que la gente está buscando arbitrar, está buscando obtener una mejor pensión de vejez. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, ¿qué ha pasado? Bueno, las últimas licitaciones, que son licitaciones públicas que hacen las AFP para obtener el seguro de invalidez y sobrevivencia por parte de las compañías de seguros de vida, lo que ha implicado es que ha ido aumentando la prima. Y de hecho observamos que entre la licitación cuarta que rigió entre el 2014 y 2016, la prima como porcentaje del sueldo imponible ha aumentado desde 1,15% a la última licitación casi 2% del sueldo imponible. Se ha aumentado de manera importante. Y no solo eso, sino que además el proceso de licitaciones se ha hecho más difícil. Si ustedes miran la tabla, las licitaciones siempre se hicieron por 2 años. Entonces, una vez que se licitaba, el contrato de seguro tenía una vigencia de 2 años. La última licitación se licitó apenas por 1 año. Y eso implica que ahora en los próximos meses se tiene que licitar de nuevo. Más detalle nos podrá dar Jorge de cómo funcionó este proceso de licitación. Esto por el lado de la oferta. Y además, lo que observamos por el lado de la oferta es que el número de aseguradoras que se están presentando a estos procesos de licitación ha ido cayendo en el tiempo. Entre la tercera y la licitación sexta, no tenemos el dato, no pudimos conseguir el dato de la última licitación, ha ido cayendo de más o menos de un total de 30 potenciales oferentes, ofertaban 17, la última vez ofertaron 10, ha ido cayendo el número de oferentes en el mercado de los seguros por este seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso por el lado de la oferta. Esto nos preocupa porque
lo que posiblemente va a ocurrir es que este costo del seguro va a ir aumentando. Hoy día está en 1.99%, pero creemos que va a ir aumentando, a menos que desaparezca el seguro de invalidez y sobrevivencia, que creemos que sería un error de política, porque es un buen instrumento. Entonces, este seguro hoy día cuesta un 1.99, y si esto va aumentando, va a ir aumentando el costo de contratación. Lo que tengo acá yo es cuánto es, como porcentaje del sueldo imponible, cuánto es lo que va a seguridad social. Y todo lo que está en rojo es de costo o de cargo del empleador. En este momento, de cargo del empleador, más o menos de un total de 24% del sueldo imponible, más o menos entre un cuarto y un quinto, 22% de cargo del empleador. Cuando termine el proceso de reforma de pensiones, que está proponiendo un 6% adicional de cotización que va a ser de cargo del empleador, esto va a subir a 11.34, lo cual va a ser aproximadamente algo más de un tercio del total. ¿Cuánto de esto es impuesto y cuánto de esto es en realidad beneficio para el trabajador? Es discutible, posiblemente cambia en función de la edad del trabajador. La gente joven que ve el retiro lejano, a lo mejor lo ve más como un impuesto que la gente de más avanzada edad que ve que el retiro se acerca. Lo mismo que el seguro de salud, depende de cuántos se use de ese beneficio de salud, etc. Es discutible cuánto es impuesto al trabajo y cuánto no lo es. Pero lo que preocupa es que si esto sigue aumentando en un contexto en que además hay una reforma de pensiones en curso que va a subir la cotización en 6 puntos porcentuales con una altísima probabilidad, esto va a aumentar el costo de contratación, si esto sigue aumentando. En un contexto en que lo que está aquí en la figura es la caída en el empleo total, formal e informal desde el comienzo de la pandemia, en un contexto en que hay una tremenda caída en los empleos, del orden de 2 millones, y de eso se ha recuperado aproximadamente un 55%, todavía queda del orden de 1 millón de empleos por recuperar. Y la recuperación en el empleo formal, que es la línea azul, se ve más lenta que la recuperación informal. También la caída fue menor, pero la recuperación del empleo formal es más lenta y nos preocupa de que si esto sigue aumentando, en el mediano plazo la creación de empleo formal se puede ver perjudicada de manera adversa. Ahora nos preguntamos cuál es la racionalidad de que exista un seguro de invalidez y sobrevivencia que garantice una pensión del 70%. Creemos que es de todo sentido proteger a quien, estando en edad productiva, por accidente o por enfermedad, pierde su capacidad de generar ingresos, no puede trabajar. Nos parece razonable que exista un seguro, que exista una red de seguridad social que garantice que esta persona no se quede sin ingresos, porque perdió la capacidad de trabajar. Pero no resulta tan obvio cuando uno lo piensa en una persona que se pensionó y que está en la etapa del descanso. O sea, no me resulta tan obvio que una persona que está pensionada y que es inválida, que está descansando, deba recibir una pensión mayor a una persona que también está descansando, que también se retiró, pero que no está trabajando. O sea, el hecho de que yo no pueda generar ingresos no altera o no reduce mi capacidad para descansar. Ya llegué a la etapa del retiro, no estoy activo laboralmente. El hecho de que esté inválido o no esté inválido no creo que deba cambiar, o por lo menos no es obvio por qué deba cambiar la pensión. Si hubiese otros motivos, por ejemplo, mayores gastos médicos, que justificaran alguna ayuda a una persona pensionada e inválida, esto se debe enfrentar y creo que se debe entregar, pero a través de otros instrumentos. Hay que buscar un instrumento apropiado, a través de una política de salud. Pero no resolvamos un problema de salud con una política de pensiones, porque estamos empezando a perder el instrumento. Tiene que ver un instrumento para cada objetivo. Creemos que se está distorsionando el uso del instrumento y por lo tanto vamos a terminar en una situación en que o el instrumento muere o se encarecen los costos de contratación. ¿Cuál es nuestra propuesta? Lo que proponemos es que la tasa de reemplazo de la pensión de invalidez que entrega el seguro de invalidez y sobrevivencia, que actualmente es de 70%, se reduzca al 58% en un plazo de 6 años, a una tasa de 2% por año, se reduzca en 12 puntos y se ofrezca una tasa de reemplazo del 58% del sueldo imponible. ¿Por qué 58? Porque esa es la tasa promedio de reemplazo que tienen los países de la OCDE. En paralelo, por otras reformas, como la que está en el momento de discusión en el Congreso, ir aumentando la tasa de reemplazo de las pensiones de vejez normales al mismo guarismo, que también suba al 58%. De esta manera lo que evitaríamos es que se impacte en la recuperación del empleo formal,
o la muerte anunciada de un instrumento político que creemos que es útil y que si se utiliza para los fines que fue concebido conceptualmente sirve, pero en este momento se está usando para fines distintos, que es obtener una pensión de vejez mejor, y por lo tanto vamos a terminar matando el instrumento. En suma, no es que queramos desvelar al ministro Cerda y al ministro Melero, los ministros de Hacienda y del Trabajo, no queremos echarle a perder la semana, pero creemos que este tema debe estar sobre la mesa para discutir la reforma de pensiones que está en este momento en curso en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por tu presentación. Sin duda, el seguro de invalidez y sobrevivencia es un aspecto que hay que considerar, y más cuando puede afectar la recuperación del empleo post-pandemia. Quiero recordarles al público que nos pueden hacer llegar sus preguntas al correo clapesuc@uc.cl. Ahora me gustaría presentarles al panel. Tenemos a Paula Benavides con nosotros. Muchas gracias, Paula, por estar junto a nosotros. Ella es ex asesora del Ministerio de Hacienda y actualmente integrante del Consejo Fiscal Autónomo. También está con nosotros Jorge Claut, quien es vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, y también nos acompaña Alejandra Cox, quien es presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. A cada uno les agradezco su presencia. Vamos a empezar con Paula. Queremos saber, Paula, ¿cuál es tu opinión con respecto a los antecedentes que planteó Leonardo? Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todos y muchas gracias a CLAPES por la invitación a este seminario. Un saludo también a los dos autores, Catalina, Leonardo, y a los copanelistas. Tengo unas pequeñas láminas para compartir, si puedo, y hacer ahí los comentarios. ¿Me dicen si se ve bien, por favor? Buenísimo. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente. Quisiera partir con algunas palabras en relación al trabajo que ha presentado Leonardo, elaborado en conjunto con Catalina. Como nos acaba de mostrar Leonardo, busca explicarnos, ¿verdad?, este aumento importante de solicitudes que se han visto en el seguro de invalidez y sobrevivencia, y también de su costo en los últimos años, en particular desde el 2016, considerando en este análisis que hacen los autores el diseño que tiene el seguro y la forma como se está implementando. Me parece interesante también el contraste que realizan en el trabajo respecto de cómo funciona el seguro de invalidez y sobrevivencia del decreto ley 3500 por un lado, y por el otro el de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y finalmente nos plantean, ¿verdad?, las propuestas que mencionaba recién Leonardo, esencialmente enfocadas en reducir estas distorsiones en sistema de pensiones y mercado laboral y evitar incrementos en costos de contratación. Lo primero, señalar que me parece que aborda un problema que es importante y que efectivamente, pensando en la última lámina que nos mostraba Leonardo, es un pelo que hay que agregar en la sopa y que no ha estado. Entonces creo que eso es muy valioso. Pero es complejo, incide en múltiples factores y hasta ahora las propuestas no están del todo claras, las respuestas desde mi punto de vista. Un último elemento que quisiera agregar es que hay algo que menciona también el trabajo, que no lo he encontrado en documentos anteriores, que es una hipótesis complementaria, por ejemplo, las que se abordan en el trabajo de David Bravo del 2020, para explicar estas tendencias que ha exhibido el CIS referida a cómo están las características del mercado laboral de los adultos mayores, que siento que es un área que hay que seguir explotando. Y para cerrar esta primera parte, me parece que efectivamente es un aporte al trabajo que visibiliza un problema que no ha estado del todo presente en los ejes de propuestas de reforma al sistema de pensiones de ningún sector, no ha estado en el centro, y siento que tiene que relevarse. Paso quizás ahora a agregar algunos como matices o áreas en las que sería como deseable que se pudiera ahondar. Bueno, este gráfico es básicamente lo mismo que mostraba, digamos, Leonardo, pero resaltar efectivamente el aumento del costo del CIS, que además recientemente ha tenido un alza. Si miramos el momento más bajo en que llegó, después de la reforma del 2008 empezó una baja de este costo, llegó en su momento más bajo a 1.15 y hoy día está en el doble, ¿verdad? Ha aumentado a 2.30 recientemente. ¿Por qué es importante que abordemos este tema, como nos proponen los autores? Porque
Este aumento de solicitudes de invalidez y del costo del SIS, sumado a una gran incertidumbre que tenemos sobre este tema hoy día, sobre la siniestralidad por un lado, pero también sobre la normativa por otro, en términos de lo que está pasando con los retiros, etcétera, ha dificultado las últimas licitaciones. Hay además sobre esta materia controversia judicial por efecto de los retiros entre, por un lado, administradoras y por otro lado, compañías, y es un contexto que en el fondo es complejo cuando estamos hablando de las prestaciones de invalidez y sobrevivencia, porque el seguro tiene un rol central para asegurar el financiamiento de estas prestaciones que son parte de las contingencias que tiene que cubrir la seguridad social. Entonces, efectivamente hay un tema aquí que está muy latente, donde hay varias aristas que están interactuando y que es urgente, importante mirarlo en profundidad, porque como decía recién, son riesgos sociales que tienen que estar cubiertos. Dicho eso, desde mi punto de vista, el trabajo ganaría con dos cosas. Uno, pudiendo profundizar un poco más en los determinantes de estas tendencias que estamos viendo entre el 2016 y 2020, poder ahondar un poco más en las explicaciones de lo que estamos viendo, y segundo, ampliando el objetivo a partir del cual elaboran las propuestas. Siento que uno de los ejes con los que discutamos cuáles son las soluciones a este problema que estamos desentrañando las respuestas primero, las explicaciones, tiene que ver con poner en el objetivo la sostenibilidad de la protección de los ingresos ante la invalidez y sobrevivencia, ¿verdad?, sin generar incertidumbre o discontinuidad en las pensiones al transitar desde esta invalidez a la vejez. Creo que ese es un eje central, porque justamente lo que tratan de responder o de asegurar los sistemas de seguridad social, y en este caso de pensiones, es dar protección y seguridad de ingresos, y por lo tanto hacer que las personas que tienen invalidez se enfrenten a esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con ellos o cuál va a ser la discontinuidad que van a sufrir, me parece que es complejo y por lo tanto es parte de los objetivos con los cuales deberíamos revisar las propuestas. Dos datos que a mí me han llamado la atención para agregarlos a la mesa es cuando uno mira las solicitudes de invalidez de primer dictamen, desde el 2016, ¿verdad?, hasta la fecha, no tenemos un gran cambio. O sea, este salto en solicitudes no se ha generado un gran cambio entre la proporción de cubiertos y los que no están cubiertos por el SIS. Se ha mantenido relativamente parejo en torno al 50%. Entonces, todos estos nuevos que están llegando no necesariamente son todos cubiertos. Quiero llegar aquí un poco a si efectivamente esto es arbitraje o es simplemente más información de personas que sí cumplían y que antes podrían haber pedido pero no lo hicieron. Y por otro lado, cuando miramos los datos respecto de los dictámenes, de aquellos que están cubiertos, vemos que desde el 2016 hasta la fecha tenemos una caída en la tasa de aprobación. O sea, han llegado más, pero se aprueban menos, ¿verdad? Ahora, esa caída en la tasa de aprobación no ha sido suficiente para evitar que aumente la siniestralidad, pero efectivamente en las comisiones están aprobando menos. Y otra cosa llamativa que siento que hay que ahondar también tiene que ver con que la tasa de aprobación, o sea, dentro de aquellos que se aprobaron, se aprueban muchas más invalideces parciales versus totales, que tienen una tasa de 50 y no de 70. Dicho eso, cierro rápidamente con esto para mantenerme en el tiempo. Algunas consideraciones. Me parece que siendo este tema fundamental, nos falta una información y creo que sería muy valioso que se pudiera avanzar construyendo a partir del sistema de información de datos previsionales de los que dispone el Estado, una base para evaluar un rediseño, o sea, para poder llegar y proponer acá un rediseño a fondo, poder tener una base que cruce los datos de los pensionados de invalidez, etcétera, de quienes solicitan con su historia laboral, con los tipos de patologías, con el uso también del subsidio por incapacidad laboral o ley de accidentes del trabajo. Nos falta, y también ahí siento que nos falta hacer una comparación de aquello con el contexto internacional, lo que estamos viendo de tasas de invalidez. Si la hipótesis que planteaba Bravo 2020, ¿verdad?, esta de mayor información es correcta, también siento que tenemos que separar un efecto stock de potenciales beneficiarios que cumplían y no habían pedido y que ahora saben que esto exista, de efecto en régimen de flujo futuro, porque tal vez estamos viendo un stock que podía pedir, que se está generando ahora, pero en régimen puede ser flujos que vuelvan a ciertos niveles un poco más altos, ¿verdad?, pero relativamente normales. Entonces, aquí hay como elementos en los que yo siento, al menos personalmente, que mantengo algunas dudas. Y también señalar que los márgenes de mal uso, al menos en la evidencia,
no son tan evidentes, ¿verdad? Porque la invalidez total, cuando uno mira el último baremo, el del 2016, ¿verdad? Las normas técnicas son grados sumamente elevados que exigen trastornos graves y compromisos notables del estado general del afiliado. Entonces, para redondear, ¿qué han hecho otros países ante desafíos similares de aumentos de siniestralidad? Análisis profundos y evaluación de los procedimientos de calificación, en nuestro caso sería de las condiciones médicas, de su control, esfuerzos de rehabilitación temprana y aumentos de incentivos a empleadores para contratación de personas con invalidez o edad avanzada, revisión de requisitos de invalidez parcial, eventualmente ahí hay que mirar bien cómo está funcionando. Y el desafío me parece que es evaluar estos rediseños, pero resguardando la seguridad de ingresos de los pensionados de invalidez con sostenibilidad. Poner este foco, efectivamente también viendo los impactos del mercado laboral, pero esencialmente cómo generamos de manera sostenible, con buenos incentivos, una seguridad de ingresos para los pensionados de invalidez. Puede ser con prestaciones que lleguen hasta los 65 y que empalmen con vejez, es posible, no digo que no. Hay países que lo hacen así, como Alemania o como Holanda, ¿verdad? Pero en cualquier caso, los pensionados de invalidez no tendrían que enfrentar una discontinuidad al cumplir la edad de jubilación. En Alemania, por ejemplo, lo contemplan así expresamente en la ley, que no puede ser menor. Y no puede ser tampoco a costa de que les aumentemos la incertidumbre a estas personas con invalidez y disminuir las pensiones al envejecer. Y ahí quizás también quiero llamar la atención sobre lo que señala el artículo 53 de la ley 16744, ¿verdad? Que efectivamente, que es una ley anterior, como nos decía Leonardo, a la reforma del 81. En ese artículo incluso se señala respecto de las pensiones de la ley de accidente del trabajo que en ningún caso la pensión podrá ser inferior, ¿verdad?, al monto de la que disfrutaba, ¿verdad?, al transitar a la vejez. Y por otro lado, este tema también se abordó de alguna forma en la Comisión Bravo y hubo una propuesta específica referida a ello. Y en esa propuesta específica de la Comisión Bravo también se resalta que hay que cautelar que el monto de la pensión no decaiga como consecuencia del cambio a la pensión de vejez. Entonces siento que eso es algo que creo que es un elemento importante de considerar. Consolidar este nuevo esquema con ley de accidentes del trabajo, con seguro de invalidez y sobrevivencia, también es una opción. Creo que son cosas que tenemos que mirar, incluso eventualmente con el subsidio de incapacidad laboral, ¿verdad?, con las licencias médicas, que eventualmente en el contexto de una reforma de salud es algo que podría quedar fuera de la cotización del 7% y que ha tenido incrementos de costos también muy elevados. Revisar requisitos de pensión anticipada, que con los aumentos de la pensión máxima con aporte solidario han quedado muy elevados. Y cerrando, son respuestas que me parece que requieren levantamientos de mayor información. El trabajo nos muestra efectivamente que este es un desafío muy grande. En el corto plazo habrá que revisar bien las licitaciones para asegurar las adjudicaciones, pero hay que abordar el tema a fondo, como nos proponen los autores, y siento que efectivamente este es una arista muy importante de abordar con urgencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paula, por todos tus comentarios. Sin duda nos entregan mucho valor. Destacar lo que mencionaba Paula sobre la sostenibilidad de la protección de ingresos ante la invalidez. Creo que es un punto muy importante, el cual hay que considerarlo. Ahora le cedo la palabra a Jorge. Jorge, ¿nos puedes comentar desde tu perspectiva el diseño del seguro de invalidez y sobrevivencia? Muchas gracias, Catalina, gracias, Hernán, y muchas gracias a CLAPES por esta invitación a este interesante seminario, respecto al cual, por supuesto, nosotros hemos planteado cosas y creo que es una buena oportunidad para comentarlo. Yo pienso que quizás sea bueno remitirse un poco rápidamente hacia la historia, hacia atrás, ¿no es cierto? Porque el diseño original del sistema contemplaba o tenía previsto que todos nos íbamos a jubilar con un 70% de nuestra renta promedio. Ese era el concepto que estaba implícito en el diseño original. Entonces, en ese momento, cuando se pensó el seguro de invalidez y sobrevivencia, no se hizo más que hacer lo que tiene que hacer un seguro, que es restituir la situación a lo que habría ocurrido si no se hubiera producido el siniestro. Y por eso se fijó el parámetro del 70%, entiendo. Y en realidad se pudo haber dicho en ese momento también, oye, llegamos hasta los 65 años y luego empalma, porque en ambos casos debería haber habido un empalme de un 70%.
Ahora, sabemos que, y no tampoco es del caso, Leonardo lo dijo, no es del caso entrar a explicar cuáles son todas las variables que han influido, ¿no es cierto? Pero lo que sí sabemos es que por el lado de las pensiones de vejez, lamentablemente no se está alcanzando esa tasa de reemplazo que estaba prevista originalmente. Y eso ha ido generando con los años una brecha importante. Aquí se dijo, pensionarse por invalidez implica acceder a un 70% de tasa de reemplazo versus algo menos del 40% para el resto de la población, que dicho sea de paso, todos enfrentamos una incertidumbre respecto de cuál va a ser nuestra pensión, porque así es el modelo está pensado así. No es todas las personas que llegan a los 65 años van a tener que, en ese momento van a saber cuál va a ser su monto de pensión, que va a depender de muchas cosas. Entonces, se produce, en la práctica, se ha producido un desajuste entre pensionarse por vejez o invalidez. Eso es una realidad indiscutible. Y ese desajuste está presente y las diferencias son bastante significativas. Y se ha generado, por lo tanto, un incentivo importante, que es legítimo. Yo no estoy diciendo que no, un incentivo a buscar mecanismos para tratar de ser declarado inválido. ¿Por qué? Porque eso significa acceder a una pensión vitalicia superior a la que tendría por el camino normal. Todas las AFP, sabemos, tienen simuladores, uno puede entrar y hacer sus simulaciones y más o menos determinar cuál sería la pensión de referencia a la que podría acceder en cualquier momento, y eso vemos que la distorsión es grande. Entonces, de hecho, el estudio que se ha mencionado aquí de David Bravo, ¿no es cierto? Y un poco comentando lo que decía Paula, David Bravo intentó explicar ese aumento en las solicitudes y trabajó 11 hipótesis diferentes. Cruzó datos con toda la data que había, digamos, y solo logró explicar el 26% del aumento en las solicitudes por distintas hipótesis, siendo una de las importantes el aumento de la población, digamos. No hay ninguna duda pero eso es algo que es modelado. Entonces, al final lo que pasa es que se produce aquí una situación en la cual hay una tendencia que no es modelable. Y cuando las tendencias no son modelables, es muy difícil que haya una cobertura de un seguro. De hecho, la reducción de 2 años a 1 año fue justamente porque la incertidumbre que enfrentaban quienes ofrecían el seguro era demasiado elevada. Entonces, en resumen, el diseño original, ¿no es cierto?, que conducía a un 70% de tasa de reemplazo, fuera por un lado o por el otro, fuera por pensión de vejez o por invalidez, hoy día no es válido. Y eso en la práctica se traduce en que el seguro invalidez o sobrevivencia está teniendo un problema de diseño estructural, ¿no es cierto?, porque está ofreciendo algo que ya no es lo que está viviendo el resto de las personas. Y ahí, bueno, yo creo que hay que empalmar, y es un problema de otra política pública, que es la reforma de pensiones, que lamentablemente se ha ido demorando más de lo que nos gustaría, pero en definitiva, el ideal sería que todo el resto, todo el mundo pudiera acceder a una tasa de reemplazo en torno al 70%, que era lo que se había pensado originalmente. Entonces, ese elemento de equiparar ambas cosas que inspiró el sistema en su origen, ya no está presente. Y por eso que nosotros planteamos que el SIS tiene estos problemas de diseño y que puede ser utilizado como un medio para resolver un problema de las bajas pensiones, y que no es obviamente objetivo del SIS, sino que es materia de otra política pública que debería entenderlo, como se mencionó también. Entonces, nuestra propuesta apunta a restablecer esa equidad que se perdió, rediseñando el SIS de manera que efectivamente cubra las rentas que la persona ya no va a poder generar, que es durante la etapa activa, ¿no es cierto?, hoy día hasta los 65 años, ¿no es cierto? Mientras, y luego, bueno, se incorpore al régimen general de todos los ciudadanos, que todos de acogerse a una pensión con el saldo que tiene en su cuenta individual. Esa propuesta obviamente significa que, desde luego, el seguro no toca la cuenta individual. Hoy día les recuerdo que parte de la prima, o parte, digamos, del fondo, se constituye con lo que la persona tiene en su cuenta individual. Nuestra propuesta es que no se toque, no solo no se toque, sino que la compañía de seguros, junto con pagar el monto mensual, siga cotizando
en la cuenta individual de la persona por el tiempo que falta hasta que llegue la edad de pensionarse, y ahí, bueno, tendrá su saldo de cuenta individual y podrá acudir a los sistemas de pensión por vejez que mejor le acomode. Entonces, de esta forma, creemos nosotros que se eliminan las distorsiones que se han producido durante estos años y que han presionado, tensionado bastante el sistema. Es cierto que el sistema de calificación de invalidez en general funciona bien. Yo creo que eso vale la pena destacarlo. Sin perjuicio de que en los últimos manuales de calificación de invalidez hemos tenido discrepancias. Y nosotros consideramos que de alguna manera se han relajado los requisitos para ser declarado inválido. De hecho, un estudio que nosotros hicimos, el último cambio implicó un aumento en torno al 10% en la tasa de siniestralidad, que no es poco. Entonces, sí ha habido cambios, pero las comisiones médicas aplican los manuales que están ahí y se aplican bien. Por lo tanto, no hay un problema por ese lado. Y sí, uno podría pensar que a lo mejor el baremo no es el adecuado. Tampoco sabemos exactamente qué está pasando después con esas personas, ¿no es cierto? No hay un seguimiento a las personas que han sido declaradas inválidas. De hecho, nuestra legislación, como ustedes bien saben, ni siquiera, no contempla que el empleador se entere. O sea, podría perfectamente una persona ser declarada inválida y seguir trabajando incluso en el mismo lugar donde trabajaba antes. Eso no lo sabemos. Yo no estoy diciendo que esté pasando. Teóricamente podría pasar, pero no lo sabemos. Yo creo que sería bueno, yo creo que aquí, para hacer un buen diseño de este producto, o de este cambio de estructura que nosotros estamos proponiendo, sería muy bueno hacer cruces de información que la Superintendencia de Pensiones tiene toda esa información, puede saber si la persona sigue cotizando, si está cotizando en el mismo empleador o en otro, en fin, hay distintos mecanismos que se pueden buscar. Pero en resumen, nosotros creemos que hoy día, dada la brecha que se produjo, hay un incentivo grande a un arbitraje, como decía Leonardo, y ese incentivo grande está generando un aumento en los costos del empleo, porque en definitiva nosotros sentimos que de alguna manera se están resolviendo problemas de otras políticas públicas que lamentablemente no se han adecuado a los tiempos. Entonces, insisto, con esto termino, nuestra propuesta concreta es que el seguro invalidez y sobrevivencia cubra los ingresos que la persona no va a poder generar en virtud de que ya no puede generar ingresos hasta la edad de jubilarse, y en ese momento, bueno, entra el régimen general de todos los chilenos que nos acogemos a la pensión de vejez con el saldo que tenemos en nuestra cuenta individual. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. Ahora me gustaría cederle la palabra a Alejandra. Voy a compartir también, y mientras comparto, aprovecho de agradecer. Ay, ¿y dónde está mi presentación? Un momento, aquí. Ok. Agradecer a Clapes por la invitación, a Leonardo y a Catalina por un trabajo que estamos compartiendo y comentando. A ver, ahí. Perfecto. A Paula y a Jorge por sus comentarios, y por supuesto a los que nos acompañan vía Zoom. En primer lugar, quisiera yo comentar con respecto al trabajo, el tema general. ¿Cuál es el reto principal de un seguro de invalidez? Tal cual como ya se ha dicho, pero simplemente lo repito, el reto clave de un programa de seguro de invalidez es brindar protección contra, contra las pérdidas de ingresos relacionadas con la invalidez parcial o total, evitando al mismo tiempo inducir a las personas a dejar de trabajar mientras puedan. Y eso un poco hace un eco a lo que acaba de decir Jorge, que es bueno en nuestro sistema, que no hay ningún impedimento para que en la medida que una persona, teniendo invalidez parcial de cualquier nivel, o cualquier tipo de invalidez, por cierto, pueda seguir trabajando si así, mientras lo pueda hacer.
Equilibrar el seguro, entre comillas, con los incentivos es excepcionalmente difícil, y el discurso político que rodea al seguro de invalidez a lo largo de su historia, y no estoy hablando solamente de la historia de Chile, pero estoy hablando de la historia en general, de su expansión y reducción ha reflejado esta profunda tensión. Entonces, es muy importante cuando hablamos de seguro de invalidez tratar de ser objetivos y enfocarnos mucho y apoyarnos mucho en la información que nos brindan los datos de las solicitudes, las aprobaciones de solicitudes, la evidencia de la siniestralidad efectiva, etcétera, etcétera. Entonces, antes de pasar a mi presentación, en la cual voy a estar mostrando comparaciones con otros países, yo quisiera hacer un comentario con respecto al trabajo, y también leí el trabajo de David Bravo, y me surgió una observación que la quiero dejar planteada aquí. El salario de referencia en el cual se apoya el seguro de accidentes del trabajo es el promedio de los 6 últimos meses. Y esto hace sentido porque se trata de reemplazar el sueldo de la persona accidentada por un periodo de tiempo, permitiendo a la persona hacer sus contribuciones y eventualmente pensionarse en forma normal como el resto de los trabajadores. Ahora, no tengo claro por qué en el caso del seguro seguro de invalidez y sobrevivencia se justifica un promedio de los últimos 10 años. Eso no entiendo por qué es así. Tengo la impresión de que es un tema histórico, porque conectaba con la forma en cómo algunas de las fórmulas del sistema antiguo de pensiones se referían a los 10 años. Pero dado nuestro sistema hoy, lo dejo solamente planteado. Tal vez una mejor opción sería un promedio desde afiliación. Y en el fondo, en la mayoría de los países que yo he mirado cómo se calculan estas cosas, este salario de referencia es un promedio de las contribuciones. También quisiera hacer eco de algo que se mencionó, que el beneficio de invalidez, cuando una persona solicita este beneficio, por decirte a los 30 años, claramente está detrás ahí un evento inesperado, y es clarísima la justificación de que entre a funcionar un seguro. Pero a medida que pasan los años, si una persona, por ejemplo, postula este beneficio a los 59 o a los 60, es más parecido a una pensión adelantada. Por lo tanto, creo que es razonable pensar que este beneficio se vaya pareciendo cada vez más a una pensión de vejez. Sin embargo, como la persona no ha llegado hasta el final de su periodo en que potencialmente podría contribuir, no tenemos una manera de saber cuánto había sido su pensión de haberse pensionado por vejez. Por lo tanto, más sentido hace considerar que el salario de referencia se calcule sobre el promedio de todos los salarios, o digamos, el promedio desde afiliación, y que ese promedio va a cubrir más y más tiempo en la medida que la persona se acerca a la edad de pensión. Eso lo dejo como un comentario. Ahora, en términos de la información que tenemos aquí, estos son datos en este gráfico, en estos dos gráficos, de solicitudes de invalidez dividido por la población objetivo. Típicamente la población objetivo es todos los que están asegurados, que en el caso de nuestro país sería toda la gente que está cubierta por el seguro, ¿verdad? También podría haber un gráfico que tuviera las solicitudes de invalidez dividido por toda la población de edad 20 a 64 o 20 a 60 si son mujeres. Y en este gráfico vemos que hay una gran diferencia en el caso del Reino Unido, y vamos a ver que esto es cierto en todos los países.
entre hombres y mujeres, y también hay gran diferencias por grupos etarios. Entonces aquí en este gráfico de la izquierda, fijémonos en los hombres, donde las curvas son muy distintas. Las solicitudes de invalidez para las personas entre 60 y 64 años empiezan aquí del orden del 15% de la población objetivo en el año 1971, suben a aproximadamente 27% en el año 2000, digamos, y después empiezan a bajar. Hubo una reforma en el año 95 y otra reforma en el 2005 en el caso del Reino Unido. Lo importante es esto. Nos parece claro que la probabilidad de solicitud de invalidez cambia con la edad, es mucho más alta para las personas de edad avanzada, es natural, más probabilidad de tener un impedimento, y aquí hay una evidencia clara que algo estaba pasando en este país y que efectivamente hubo una reforma que logró cambiar la tendencia. ¿Okay? Estas son las solicitudes. Después podemos hablar de las personas con beneficio. Yo podría haber seguido con el mismo país, pero tengo datos para Estados Unidos. Y aquí es del año 75 al 2015 más o menos, y porcentaje de la población entre 20 y 64 años con beneficios de invalidez. Déjenme volver un segundo a la lámina anterior. Aquí estamos hablando de tasas desde el 2 al 10% dependiendo de la edad, o casi al 15%, dependiendo de la edad. Cuando hablamos de la población como un todo, que vemos que para los hombres estas tasas parten de cerca del 3%, las mujeres un poco más arriba del 1%, y a través del tiempo aumentan hasta 4%, y casi la misma para las mujeres. ¿Okay? Entonces aquí también vemos un fenómeno a través del tiempo. Nadie está diciendo aquí necesariamente que hay un problema con el sistema, pero simplemente esta es la tendencia. Cuando uno ve un estudio de esto, después de hacer el análisis para los grupos en general, se hace por edad, se hace por tipo de patología, y entonces se buscan maneras de entender qué está pasando con la siniestralidad. Aquí estamos en el caso de Holanda, otro país que tuvo una gran reforma el año 2002. Ellos... estamos hablando aquí dos medidas que son importantes. Una es los beneficiarios divididos por población asegurada, y las tasas son, de nuevo, entre 0,5 y 2,5%. Recordemos Estados Unidos que tiene del orden del 3 para los hombres al principio y del orden del 1 y tanto para las mujeres. ¿Okay? Esas son las tasas de siniestralidad o de beneficios dividido por la población. Otra medida es el porcentaje de personas que reciben el beneficio por primera vez. ¿Okay? El flujo. Este gráfico muestra el stock, porcentaje de gente recibiendo en un año determinado, dividido por la población objetivo, y este es el número de personas nuevas que entran a invalidez en un determinado año. Entonces, por supuesto que las dos medidas nos dan distinta mirada a lo que el sistema está viviendo, pero hay órdenes de magnitud que tenemos que tener en nuestra cabeza para poder comparar a través del tiempo y comparar con otros países. Aquí tenemos, esto es base de un estudio que hice yo con Estelle James y Augusto Iglesias, que se publicó en 2007, y aquí hay también este es el flujo de personas que califican o reciben el beneficio de invalidez. Esto se hizo para Chile en base a la encuesta de protección social, y datos también para los mismos grupos etarios, para Estados Unidos y la OECD como un promedio. Y en el año 99, Chile tenía tasas de siniestralidad muchísimo más bajas para los jóvenes,
y tasas que se empezaban a hacer más comparables para los adultos mayores, 60-64, 55-59 también, pero para los jóvenes la siniestralidad era muchísimo más baja, y eso era un poco parte de nuestro análisis. En la medida en que los beneficiarios no pierden el beneficio mientras estén vivos, además de esto se puede hacer un análisis en base a modelos de duración, que eso también es interesante, porque cuando se trata de, por ejemplo, un fenómeno como la tasa de desempleo, las personas pueden estar desempleadas, qué sé yo, a los 30 años y después vuelven a trabajar, entonces tú no usas modelos de duración, a no ser que se trate de cuánto se demoran en encontrar empleo. Pero en el caso de la invalidez, dado que típicamente las personas, y como está designado en nuestro sistema, las personas califican y siguen con esa calificación, uno puede también usar modelos de duración, y usamos este tipo de modelos para estimar efectos de los cambios en programas de incentivo. En el caso del estudio con James e Iglesias, estábamos comparando personas en el sistema antiguo y el sistema nuevo. Entonces veíamos que la incidencia de invalidez era muchísimo más baja en el sistema nuevo comparado con el sistema antiguo. Con esto los dejo, pero básicamente creo que lo importante para hacer una buena reforma en el sistema de invalidez y sobrevivencia, tenemos que analizar con más cuidado la información. Hago un poco de eco con lo que dijo Paula en sus comentarios. Todavía no tenemos un diagnóstico claramente convincente de qué es lo que ha pasado, cuál es la razón. Hay hipótesis, pero creo que tenemos que estar más convencidos y revisar un poco más las razones por las cuales la forma en que se entregan los beneficios, en particular el salario de referencia que se usa, si es o no lo más razonable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tus comentarios. Me gustaría hacerles unas preguntas, principalmente a Paula, y después ir comentando, si es que Jorge tiene tiempo, porque tiene que irse un poco antes del seminario, y después Alejandra. Si la solución más factible, la solución en el corto plazo, sería fusionar el SIS con el beneficio que entrega el seguro de la ley 16.744. Si esto es factible, y si esto es así, el beneficio también bajaría, en el caso de invalidez total, de un 70% a la tasa promedio de reemplazo, que en este momento es menor al 40%. ¿Qué opinas, Paula, al respecto? Gracias, Catalina. Bueno, quizás ahí volver a reforzar el punto principal que traté de dejar con la presentación, que a la solución a la que lleguemos no puede significar que una persona que se invalida a los 40, 45, 50, esa persona que en el fondo ya se le está generando ahí la protección de sus ingresos hacia adelante, sufre una discontinuidad producto de cumplir una edad de retiro, porque ella ya en el fondo no es esa su contingencia. Entonces, y ahí volver a resaltar que en el caso de la ley de accidentes del trabajo, como es anterior a la reforma del 81, tenía una forma de operar, ¿verdad?, hasta los 65, que tenía una lógica empalmando con los sistemas antiguos de reparto que habían en ese momento, por lo tanto no se producía esta discontinuidad. Entonces, de hecho, el mismo artículo 53 que les mencionaba establece que en ningún caso esa pensión posterior puede ser inferior. Entonces, la solución hoy día, cuando lo que tenemos a los 65 es esta incertidumbre, no puede ser verdad que generemos esta discontinuidad. Entonces, me parece que necesitamos cambios en el sistema de vejez en su conjunto, pero que la solución para el caso de invalidez no puede generar estas discontinuidades, y eso es algo que hay que cautelar, y la pensión a la que lleguemos, la forma de dar ese seguro, no debiera decaer como consecuencia de que pasaron años simplemente. Claro, muchas gracias, Paula. Jorge, ¿tienes algún comentario al respecto? Ustedes, desde la perspectiva de las aseguradoras, ¿qué es lo que ustedes ven que es más factible? Bueno, muchas gracias, Catalina. Yo ya lo dije, yo entiendo el punto de Paula,
pero insisto en que un punto que, dado el sistema que tenemos, es general. A todos les pasa, digamos. Nuestro único punto es que ojalá no haya desequilibrio en ninguno de los dos sentidos. O sea, que las personas que lamentablemente sufren algún tipo de invalidez, que no es accidente, es otro tipo de invalidez, ¿sí? Porque los accidentes siguen su camino. Bueno, que esas personas tengan un ingreso hasta que alcancen la edad en que de vejez, que la misma ley establece, ¿cierto? Y ahí, bueno, entren al régimen normal de todo. Ese es nuestro planteamiento, nuestra propuesta. Nosotros creemos que ese es el camino normal. Ahora, que hay que arreglar el problema de los montos de pensiones en general en el país, por supuesto. Nadie lo discute. Y para eso se está discutiendo en el Parlamento, desgraciadamente ya por muchos años, una reforma significativa en que, entre otras cosas, aumenta la tasa de cotización y además establece una serie de mecanismos de traspaso, transferencias, en fin, todavía hay que verlo bien cómo va a terminar eso. Pero en definitiva, nuestro planteamiento es que no debería haber una diferencia entre una persona que declarada inválida respecto de un ciudadano normal en cuanto a la forma como se pensiona por vejez. Perfecto, gracias Jorge. Comentarles otra pregunta que tenemos es sobre qué sucede con esta tendencia que no es modelable con respecto a la evolución que ha tenido las solicitudes de invalidez. ¿Qué se puede hacer al respecto? Dado que no es modelable, ¿cómo se puede proyectar o cómo se puede hacer una propuesta que sea acorde a lo que estamos viviendo hoy? Alejandra, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Yo no me atrevo a hacer eco de ese comentario de que cómo no va a ser modelable. Puede ser que tengamos muy poco tiempo, que esta tendencia sea muy reciente, pero todavía yo no he visto suficiente información, suficientes datos para estar convencida ni del diagnóstico ni de las tendencias. O sea, creo que necesitamos más información creo que está disponible tanto en la encuesta, bueno, el problema de la encuesta de protección social es que se hace con mucho espacio entre una y otra, pero entonces no vamos a tener datos hasta, en el mejor de los casos, hasta el próximo año. Pero los aseguradores entiendo que tienen esta información y que sí pueden mirar las tendencias de siniestralidad, pero todo esto tiene que ser relativo a la población objetivo y mirar qué ha pasado durante el tiempo con los distintos grupos etarios, porque efectivamente el riesgo de siniestralidad es muchísimo más alto para los mayores. Hay que mirar estas tendencias por grupo etario, por sexo y por tipos de patología, una serie de cosas que nos podrían dar más luz con respecto a qué es lo que está pasando efectivamente. El otro tema es que el costo del seguro también tiene que ver con la tasa de interés. Entonces eso es algo que todos lo tenemos que entender. No nos aboquemos necesariamente a explicar este aumento en la tasa de seguro solo por la siniestralidad. Eso es evidentemente que hay algo ahí, pero también hay otros factores y todos ellos tienen que ser examinados con detalle. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos una pregunta. Jorge Gallegos pregunta a Jorge Cloud si se sigue la propuesta de limitar la cobertura del CIE a la de retiro, ¿cuánto se estima la baja de la prima? ¿Hay una estimación al respecto de cuánto podría ser la baja en la prima si es que el CIS llega hasta la edad de retiro, es decir, 65 o 60 años? Es una pregunta difícil de responder. Nosotros podemos hacer lo que hemos hecho son ejercicios basados en información histórica. Obviamente no podemos proyectar, tampoco podemos nosotros, por tema de libre competencia, decir cuál va a ser la tarifa que van a poner las compañías. Hay competencia en esto, sí podemos decir que hay una buena competencia. Pero sí, nosotros, de acuerdo a las simulaciones que nosotros hemos hecho, efectivamente, habría una reducción en el costo del seguro, al menos habría una reducción en los siniestros a pagar, en los montos de los siniestros a pagar significativos.
significativa. Estoy hablando, no sé, en torno a un 40% de reducción o de ese orden. Pero yo insisto que eso no es lo relevante. Si lo relevante es que es la tendencia, hacia dónde vamos, cuál es el próximo paso. O sea, ya tuvimos que pasar de licitaciones bianuales a licitaciones anuales porque no había oferta, porque nadie se atrevía a proyectar a 2 años lo que podía pasar y por lo tanto nadie tenía un precio que poner, nadie tenía una tarifa que poner. Entonces, yo creo que esa tendencia es la que hay que tratar de evitar que se mantenga, y para eso, bueno, una solución que nosotros hemos planteado es esta, porque creemos que así se acota mejor obviamente la centralidad por un lado, y además, bueno, se entra en un régimen de que todos seguimos la misma suerte, ¿no? Que yo creo que también es importante. Gracias, Jorge. Finalmente, me gustaría preguntarle a nuestro panel una pregunta que nos hace llegar al público. Dice que si creen que hay espacio para discutir el tema del CIS en la actual reforma que está en el Senado, si hay voluntad o espacio para hacerlo. Paula, empezamos contigo. Perfecto. Si me permites, quizás antes agregar una reflexión muy, muy corta a la pregunta que hacían respecto de lo modelable o no modelable. Yo siento de verdad ahí que hay que hacer un esfuerzo por reunir más datos y poder hacer una mirada, por ejemplo, de todo este aumento de solicitudes. ¿Son impedimentos que sobrevinieron recientemente o impedimentos que venían desde antes y con mayor información las personas supieron que podían acceder a este seguro? Entonces hay un tema ahí efectivamente de cruce con mayores datos que hoy día no está, en particular con temas de historias laborales, cuánto tiempo antes estuvo o no estuvo trabajando la persona, etcétera, que creo que es como fundamental. Y además que hay hartas medidas que países como los que mostraba Alejandra en la revisión, Alemania, Holanda o Suecia, han tomado y han logrado controlar siniestralidad. Entonces creo que nos faltan elementos para cerrar ese diagnóstico y hacer esas discusiones a fondo. Ahora, respecto a la pregunta que tú hacías, en términos de si hay o no hay espacio, bueno, es una reforma que está bastante complicada en sí misma, ¿no? Bastante entrabada y sobre todo, yo lo planteaba así antes, una reforma que le ha faltado diálogo social, que le ha faltado en el fondo tener algún espacio transversal que le dé solidez técnica a propuestas que son complejas, y en particular lo del seguro de invalidez y sobrevivencia es un tema complejo técnicamente y que necesita que se llegue y se decanten soluciones que estén sumamente bien respaldadas y estudiadas. Y los tiempos siento que ahora están como cortos, pero lo más urgente me parece acá es que en el muy, muy corto plazo se empiece a abordar y a cerrar diagnósticos compartidos por todos. Muchas gracias, Paula. Quiero cederle la palabra a Leonardo. Leonardo, cuéntanos. Muchas gracias, Catalina. En primer lugar, quería agradecer a Alejandra, a Paula y a Jorge por los muy buenos comentarios que nos han dado al trabajo. Quería un poco contar lo que nos pasó con Catalina cuando empezamos a meternos al tema, y era un problema de la oportunidad. Estamos conscientes que el diagnóstico se puede mejorar, hay mucho trabajo que se puede hacer recogiendo más información, haciendo un análisis más cuidadoso. El diagnóstico que nosotros hicimos fue, la verdad es que nos tomamos un poquito lo que dice face value, el diagnóstico que hacía David Bravo, que suena bastante razonable, pero se puede mejorar, no nos cabe la menor duda. Pero había un problema de oportunidad, nos pareció que había una cierta urgencia en poner el tema sobre la mesa y hacer un diagnóstico muy acabado, pero llegar cuando ya la micro partió no sirve mucho. Entonces, nuestro principal objetivo era poner el tema sobre la mesa. Y espero que alguien recoja esto y diga, miremoslo con más cuidado. Enseguida, se han levantado muchos puntos interesantes que no los puedo recoger todos, pero respecto a lo que menciona Paula, de que no haya discontinuidad y que lo compartimos. Por eso que nuestra propuesta fue, pongamos una tasa de reemplazo que tienda al promedio de la OECD. Y a lo mejor en el largo plazo la tasa de reemplazo del CIS debiera ser el promedio del sistema, de manera que no sea rígido. O sea, si el sistema de pensiones va entregando una tasa de reemplazo que va mejorando en los años, fantástico, que entregue ese beneficio, para que no se produzca lo que nosotros llamamos arbitraje.
Pero estamos conscientes y de acuerdo en que no sería razonable que hubiera una tremenda discontinuidad. Por eso que no nos convence la propuesta que tiene Jorge y la Asociación de Aseguradores, que es, ¿no es cierto?, que asimilarlo a la ley 16.744. Creo que habría una disrupción ahí muy grande. Por eso creemos más un proceso paulatino en que converge al OECD, pero en paralelo, y lo mencioné yo, en paralelo tiene que haber reformas que suban la tasa de reemplazo de las pensiones de vejez normal. Pero raya para la suma, nuestro objetivo era poner el tema sobre la mesa y espero que esto sirva porque estos son los momentos en que hay que discutirlo. Si se avanza en la reforma de pensiones y esto queda afuera, hemos perdido una oportunidad y el CIS entonces va a ir muriendo, va a ser una muerte anunciada. Gracias. Gracias, Leonardo. Preguntarle a Alejandra o Jorge si es que nos quieren comentar algo sobre la pregunta de si esto tiene alguna oportunidad de ser discutida sobre la reforma de pensiones. Alejandra. Yo creo que es un poco prematuro, porque no veo en este tema del CIS un diagnóstico claro todavía. Hay una evidencia de que las cosas se están empeorando, pero no sabemos cuánto, ni tenemos claro qué es lo que efectivamente habría que hacer. Pero yo con respecto a propuestas, insisto que tendría más sentido fijarnos bien en cómo medir el salario de referencia, porque en un sistema basado en los ahorros, lo lógico es que ese salario de referencia, y de hecho en la mayoría de los países que yo conozco, el salario de referencia para calcular beneficios definidos no son 10 años, ni 6 ni 2, es el periodo, en Estados Unidos, los 35 mejores años. O sea, suponen que la gente trabaja más de 35 años, se toman los 35 mejores para calcular el salario de referencia. Y si una persona ha contribuido solamente 11 años, son 11 números positivos y 24 ceros. Y así se calcula el salario de referencia. Si hiciéramos eso, estaríamos mucho más cerca de lo que es un sistema de ahorro en estos beneficios que lo que se está haciendo ahora con este salario de referencia de 10 años. Eso no tiene sentido. Y creo que estaríamos más, digamos, se producirían menos comportamientos oportunistas, si es que esto es lo que está pasando, no sabemos, pero si acaso ese salario de referencia fuera amplio. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias Jorge, Alejandra y Paula por estar en este panel, y ahora los dejo con Hernán. Muchas gracias. No sé si Jorge querías alcanzar a decir algo final. Parece que te vi. No, muy cortito, solamente decir que a nosotros nos encantaría que este tema se discuta. Creemos que cuando se está discutiendo un aumento significativo en la tasa de cotización que va a ser de cargo del empleador, que tengamos esta incertidumbre respecto de cuáles van a ser los montos que van a tener que pagar los empleadores, que pareciera que va a ser creciente año a año, no es una buena idea y que puede afectar la recuperación del empleo, pero siendo realista lo vemos poco probable en la situación actual y en el estado en que está el debate y la discusión sobre el sistema de pensión. Eso nomás, Hernán. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que pudieron presentar hoy día, discutir, analizar este tema que es importante para muchas personas. También a todos los que nos participaron a través de esta plataforma, y decirles que en CLAPES lo que nosotros queremos hacer es ayudar a las políticas públicas, y por eso tenemos distintos instrumentos para poderlo hacer, a través de documentos de trabajo, a través de informes, a través de seminarios como este, a través de columnas en los medios, a través de reportajes, etcétera, que nos permiten transmitir políticas públicas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en esta línea esperamos haber cumplido ese objetivo de poder poner un punto en el tema de las pensiones y el seguro de invalidez, de modo de poder ir avanzando y así ayudar al mejor comportamiento de la ciudadanía, y así poder mejorar su calidad de vida. Con esto me despido y agradezco nuevamente a todos los participantes, Leonardo,
Paula, Jorge, Alejandra y por cierto a Catalina también, digamos, por su coordinación. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo seminario CLAPES UC. Muchas gracias.